Bueno, muy buen día para todos. Bienvenidos a este conversatorio. Nos alegra mucho verlos y que nos acompañen en esta sesión de hoy. Ya tenemos 60 personas en línea. Muchísimas gracias a todos los que tan puntualmente ingresaron y están aquí acompañándonos. En este conversatorio que hemos llamado Gobiernos fortalecidos aumentan la efectividad de nuestra inversión, hemos querido que sea una conversación. Como ven, estamos en un formato distinto al que tradicionalmente tenemos, que es el formato de webinar. Hoy ustedes tienen el control de sus micrófonos y de sus cámaras. Ya les vamos a contar cómo va a funcionar esta sesión, pero la idea es que sea un diálogo, que ustedes participen y que estén aquí todo el tiempo con nosotros, dándonos su opinión y sus reflexiones sobre el tema que vamos a tratar de fortalecimiento de gobiernos locales. Y queremos agradecer muy especialmente a las moderadoras que nos van a acompañar hoy en esta sesión. Ellas son Ana Milena Lemos. Ana Milena es la directora de la Fundación Caicedo González Río Paila Castilla, la representante del Nodo Colombiano de Red América y además la vicepresidenta de nuestra junta directiva, y nos acompaña hoy como miembro del grupo impulsor de trabajo de la red en gobiernos locales. Y ya en unos minutos Margaret nos va a contar de qué se trata este grupo, qué es lo que está pasando con este grupo y el propósito que tienen estas reflexiones que se están generando desde el grupo. Y nos acompaña también Ligia Saad desde el Instituto Votorantim de Brasil. Ligia es consultora en temas de desarrollo social, tiene una maestría en gestión y políticas públicas de la Fundación Getulio Vargas y tiene varios años de experiencia trabajando en temas de desarrollo social, así que un lujo contar también contigo, Ligia. Ligia hace parte de este grupo impulsor de la red que está pensando y reflexionando sobre el tema de gobiernos locales, y es en ese marco que les hemos hecho hoy esta invitación para que nos acompañen a pensar juntos y seguir reflexionando sobre el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales. Y para que sepan, Ana Milena, Ligia y Margaret nos acompañan. En este momento tenemos ya 68 personas de Perú, de Colombia, de México, de Brasil, de Venezuela, de Argentina, de Guatemala y de Ecuador. Así que todos, muchísimas gracias por estar aquí conectados, por querer participar de esta sesión, que como les digo, queremos que sea una conversación, queremos que participen y queremos escucharlos, y por eso ustedes van a tener durante la sesión el control de sus micrófonos y de sus cámaras. Cuando abramos los bloques de conversación, que ya les voy a contar en qué momento lo haremos, ustedes pueden abrir su micrófono, y quienes quieran desde ya abrir su cámara pueden dejar su camarita abierta durante toda la sesión, que nos encantará verlos ahí conectados y atentos a la conversación. Entonces, vamos a estar conversando. Quienes no quieran hacer uso de la cámara o del micrófono, a través del chat, ustedes saben que durante toda la sesión estamos pendientes de leerlos, de leer lo que nos escriben y nos cuentan. Entonces también pueden a través del chat irnos compartiendo sus reflexiones y sus análisis a los temas que vamos a ir poniendo sobre la mesa con Ligia, con Ana Milena y con Margaret. La agenda de hoy, estimamos que la sesión dure aproximadamente 1 hora y 15 minutos. En la primera parte, Margaret nos va a hacer una introducción contándonos de qué se trata este grupo impulsor en gobiernos locales, qué es lo que estamos pensando, cuál es el propósito que tiene este grupo y qué viene hacia futuro. Y va a conversar con Ana Milena y con Ligia sobre cómo desde la Fundación Caicedo González y desde el Instituto Votorantim han estado trabajando por muchos años el tema de fortalecimiento de las capacidades de gobiernos locales. Margaret va a conversar con ella sobre cómo lo hacen y por qué lo hacen. Y luego, en la segunda parte de la sesión, vamos a entrar a una ronda de preguntas, a un diálogo más estructurado con el acompañamiento de Ligia y Ana Milena, y ahí vamos a estar conversando sobre por qué y para qué las fundaciones deberían fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, porque están llamadas a contribuir con ese propósito de fortalecimiento de los gobiernos locales. Vamos a conversar también sobre las formas de relacionarse con los gobiernos locales y distintas estrategias y prácticas para contribuir en ese propósito de fortalecer la institucionalidad local. Y vamos a conversar sobre los dilemas, las prevenciones y los obstáculos que podrían surgir en ese camino de acompañar y fortalecer el trabajo de los gobiernos locales. Y vamos a cerrar con unas reflexiones y contándoles qué viene para el grupo. Entonces,
Margaret, te dejo con Ligia y Ana Milena para que nos cuentes un poquito de este grupo impulsor de trabajo de la red en gobiernos locales y para que converses con ellas sobre cómo desde la Fundación Caicedo González y desde el Instituto Votorantim hacen este trabajo de acompañamiento y fortalecimiento a gobiernos locales. Gracias, Paola. Un abrazo a todos. Muy bienvenidos a esta conversación. Ustedes saben que en la visión de comunidades sostenibles, el desarrollo se construye con perspectiva territorial y entendiendo el territorio como un sistema donde intervienen múltiples actores, entre estos los gobiernos locales. Y en la red, pues queremos precisamente profundizar en la reflexión sobre por qué mantener vínculos con los gobiernos locales, por qué contribuir a su fortalecimiento. También queremos profundizar en las estrategias y las formas como podemos contribuir a ese fortalecimiento de las instituciones locales y conversar sobre los obstáculos y dilemas que se puedan presentar en ese proceso de fortalecimiento, de vínculos y de relación con los gobiernos locales. Creemos que avanzar en esta dirección aumenta la efectividad de nuestras inversiones, por eso escogimos este título para el webinar de hoy. Creemos que relacionarse con los gobiernos locales nos permitirá afectar aspectos más estructurales del desarrollo en cierta medida. Nos permitirá regar mejor las oportunidades del desarrollo a los territorios y alcanzar un mayor impacto a largo plazo en los territorios donde estamos. Después del ciclo de aprendizaje que tuvimos el 2 de julio, precisamente, donde estuvo Ligia estuvo, pero estuvo el Instituto Votorantim y estuvo la Fundación Caicedo González Riupaila Castilla. Este webinar fue sobre el fortalecimiento de los gobiernos locales y tuvimos muy buena acogida en la conversación y decidimos invitar a estas dos organizaciones que nos acompañaron precisamente en el pasado webinar a constituir un grupo de trabajo para pensar cómo podríamos impulsar un proceso más sistemático de reflexión en la red y profundizar sobre esos aspectos que he mencionado. Así que este grupo impulsor decidió armar esta conversación de hoy. Para conversar sobre 3 bloques de preguntas, el por qué y para qué hacerlo, las formas de relacionarnos y contribuir al fortalecimiento de las organizaciones del gobierno local y cuáles son las prevenciones y los dilemas que se nos presentan en los procesos. A partir de esta conversación, lo que queremos hoy es recoger a partir de sus aportes, los desafíos, las lecciones, las prácticas y los hallazgos para definir próximos pasos. Y quiero invitar a todos ustedes a sumarse a este grupo que lo que busca es crear caminos, crear estrategias para que en la red podamos profundizar e incorporar a nuestras prácticas y a nuestras estrategias la relación, los vínculos y el fortalecimiento de los gobiernos locales. Los retos actuales de la emergencia social, de la emergencia sanitaria, social y económica, han puesto en evidencia cuán crítica puede ser la debilidad de los gobiernos locales o cuán importante es contar con gobiernos locales fortalecidos. Y hemos visto que los territorios que tienen tienen un tejido social más fortalecido, pero a la vez tienen gobiernos con mayores capacidades, pues lo están logrando resolver mejor los temas asociados a la emergencia y seguramente nos van a ayudar de mejor manera a salir de este momento. Si los gobiernos no logran hacer frente a los desafíos sociales, económicos y ambientales derivados de la pandemia que se suman a los que ya teníamos, será más esquivo el desarrollo para todos y será más difícil, creemos, para nosotros como fundaciones, empresas, incluso para las comunidades poder cumplir con nuestro rol y hacer las contribuciones al desarrollo. Por eso creemos que es un buen momento para preguntarnos sobre el rol que tenemos y es un buen momento para preguntar sobre las apuestas que tenemos frente a lo público y al poder público en los territorios donde estamos. Por eso los invitamos a conversar y agradezco enormemente a Ligia y a Ana Milena que se hayan unido a este grupo, a pensar cómo lo hacemos, a orientar esta conversación y a pensar pues hacia los próximos pasos que tenemos hoy. Para empezar ese diálogo, pues yo quisiera empezar con ellas dos, luego les entregaré la moderación de la sesión, pero quisiera empezar con ellas dos y preguntando
a cada una qué motiva al Instituto Votorantim y qué motiva a la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla a promover relaciones y prácticas que fortalezcan a los gobiernos locales. Ustedes comparten el planteamiento de que los gobiernos locales fortalecidos aumentan la efectividad de nuestras inversiones y si lo hacen, ¿por qué? Así que la que quiera empezar, Ligia o Ana Milena. Empecemos por la A, Ana Milena. Abre el micrófono. Ese tema de la edad es complejo, porque no arranca Ligia. Bueno, esto es la democracia. ¿Ah? Entonces empecemos por la A de Saad. De Saad. Que tiene doble A, Ligia. Bueno, muy bien. Gracias, Margaret, por la introducción, por la oportunidad. Voy a intentar hablar español, pero les pido disculpas por eventuales errores. Muy bien tu español. Bien, voy a intentar. Ese es un tema que es muy importante en la estrategia de actuación de Votorantim. Y cuando me refiero a actuación, yo estoy hablando no solo de estrategia social, sino también de estrategia de negocio. Así como planteé el propio concepto de comunidades sostenibles sobre el cual hablamos en la red, a nosotros no existe empresa próspera en un territorio débil. Entonces, si uno considera que la empresa, por su propia operación de negocio, genera desarrollo económico local y aún impuestos a la alcaldía, el gran reto es cómo hacer para que ese desarrollo económico se convierta en desarrollo equitativo y sostenible a largo plazo. Y también cómo garantizar o por lo menos colaborar para que los impuestos pagos a la alcaldía se conviertan en políticas públicas accesibles y de calidad a todos los ciudadanos del municipio. Entonces, si logramos que ese apoyo sea exitoso, entendemos que el negocio va a operar mejor, que las relaciones locales serán mejores, serán más armoniosas y todos ganan. Entonces, bajo este objetivo, que es generar valor a la sociedad, nosotros trabajamos para apalancar los ejes de desarrollo local según la perspectiva de fortalecimiento de capacidades institucionales. Y cuando yo hablo de capacidades institucionales, no estoy hablando solo de gobiernos, sino también de organizaciones de base, de consejos municipales, de grupos productivos y otros actores. Algo importante de puntuar es que en Brasil, de acuerdo con su constitución federal, el municipio es el locus primordial de la implementación de políticas públicas y por lo tanto es donde se ubican las principales oportunidades de desarrollo. Pienso que para finalizar esta introducción y contestar a Margaret sobre la efectividad de la inversión en el fortalecimiento de gobiernos, me gustaría enfocar en un ejemplo que suelo utilizar mucho. Es sobre uno de nuestros programas en el Instituto Votorantim más exitosos, que se llama la Alianza para la Valorización de la Educación. Este programa trabaja para, de un lado, fortalecer y calificar la gestión pública de educación, la gestión educacional y escolar, o sea, calificar la oferta local de educación pública, al mismo tiempo que por el otro lado trabaja con metodologías de participación y fortalecimiento de la movilización social por la educación, es decir, la demanda. Entonces trabajamos el ciclo completo, la oferta y la demanda por educación. Bueno, la implementación anual del programa cuesta a la empresa
alrededor de 150.000 reales, que son aproximadamente $30.000. El presupuesto del sector de educación en un municipio de más o menos 50.000 habitantes gira en Brasil por lo menos alrededor de 20 a 25 millones de reales, que son aproximadamente $5 millones. Entonces, si yo tengo éxito en trabajar con el equipo de la Secretaría de Educación que hace la gestión de este presupuesto de $5 millones, entonces, si yo trabajo con ellos, calificando sus planes de gestión, sus planes pedagógicos, yo logro apalancar un presupuesto de $5 millones con una inversión de 30.000. Entonces, pienso que uno puede concluir que la relación costo-efectividad en trabajar con el fortalecimiento de capacidades, por lo menos en este caso, es muy atractiva. Y eso es un poco de lo que buscamos con nuestros proyectos, que es apalancar las inversiones y amplificar los resultados. Y no hay cómo hacer eso sin trabajar en alianza con los gobiernos locales. Muchas gracias, Ligia. Yo creo que es una muy buena reflexión y un muy buen ejemplo. Este es un ejemplo que fue destacado en el Premio Transformadores y además tiene una característica de trabajar de los dos lados, ¿no? Del lado de la ciudadanía y del lado del gobierno, buscando generar también un círculo virtuoso en esos territorios. Ana Milena, te escuchamos. ¿Ustedes por qué incursionan en esa apuesta estratégica? Micrófono. Bueno, muchas gracias, Margaret, y gracias de verdad a todos por el interés en este asunto. Un poco tratando de no duplicar conceptos o razones o principios bases de actuación. Desde la Fundación Caicedo González, realmente estamos soportados en un principio que es el principio sobre el cual nos anima el desarrollo humano sostenible, que es el principio de la corresponsabilidad. Y desde ahí, con fundamento en ese principio de la responsabilidad, soportados en una apuesta de Estado en Colombia, que es un Estado que busca profundizar una democracia participativa y que, a diferencia de Brasil, es un Estado central, no es un Estado federal. Adicionalmente, nos encontramos frente a una función primordial del Estado, que es hacer efectivos los derechos de los ciudadanos, y desde ahí nos plantamos en un principio de equidad. Es decir, cómo desde los territorios logramos avanzar en cerrar brechas de equidad en función de acceso a derechos. Y esas brechas de equidad pasan necesariamente por ese rol de corresponsabilidad que tenemos los actores en el territorio. Efectivamente, lo dice Ligia, las empresas están llamadas a generar riqueza que se distribuye no únicamente a través de un ejercicio de pago de impuestos al Estado, sino que se distribuye también a través de otra serie de condiciones e impactos que están referidos a compras, están referidos a generación de empleo, están referidos a otra serie de circunstancias, pero sobre esa base, que es la base de la generación de riqueza, los gobiernos locales tienen una función primordial en ese ejercicio de corresponsabilidad, y es la redistribución de la riqueza. Y esa redistribución de la riqueza en función de generar oportunidades de desarrollo en los territorios. Desde ahí partimos nosotros para entender que territorios en los cuales nosotros operamos, teniendo en cuenta que su capacidad de generación de ingresos propios es pequeña precisamente porque estamos en un estado central
y es el Estado el que define en la mayor parte de las veces la redistribución de esos ingresos con los cuales se contribuye al sostenimiento del Estado, encontramos la gran dificultad de que esas políticas sociales, que son las políticas destinadas a generar la eficiencia y la efectividad del acceso al derecho, difícilmente pueden ser territorializadas. Y son difícilmente territorializadas porque hay ausencia de capacidades técnicas en los territorios que impiden el acceso a esos recursos de nivel nacional que complementan los recursos locales para poder desplegar los programas, los proyectos que hacen efectivas esas políticas. De esa manera, y como lo dice Ligia, si nos estamos parando en un ejercicio de esta naturaleza que va en función definitivamente de una profundización de la democracia en un estado como Colombia, donde estamos haciendo una opción por una democracia participativa, la habilitación de condiciones y capacidades de los demás actores de los territorios es fundamental para lograr la eficiencia de la inversión pública e incrementar la inversión pública. Por supuesto que para nosotros pasa esto por volver más efectiva nuestra inversión, pero nuestra inversión es demasiado pequeña en función de la capacidad económica del Estado para hacer esa inversión social. Y nosotros realmente durante estos últimos 9 años que hemos implementado esta propuesta en los territorios, nos medimos a través de las capacidades que generamos para que esos recursos de inversión pública se incrementen. En un proceso que también lo muestra Ligia ahí, de generación de capacidades para habilitar aquellos espacios de participación donde no solamente, y aquí me devuelvo al rol de corresponsabilidad, hemos buscado con profundidad que el sector privado empresarial participe de manera equilibrada y equitativa en los espacios de participación, que es donde tienen origen las políticas locales y es donde se deben decidir en democracia los programas y los proyectos que deben buscar el acceso efectivo a esos derechos. Sin esa habilitación de esa participación efectiva, difícilmente podremos lograr una sostenibilidad en el proceso. En el curso de estos años hemos logrado generar un incremento de la inversión pública en 2 asuntos en los cuales nosotros nos centramos: la educación y la seguridad alimentaria, en 3 municipios con una inversión de aproximadamente $23 millones adicionales a lo que normalmente las localidades han invertido. Y esos $23 millones están relacionados con recursos de nivel nacional, que vienen del Sistema General de Participaciones o vienen de otro tipo de fondos del Estado dispuestos en los ministerios. El gran bache que tenemos nosotros es esa incapacidad de poder hacer efectiva esa inversión en los territorios. No, por lo tanto, el rol de nosotros es un rol de acompañamiento, asistencia técnica y generación de capacidades para dejar condiciones de gestión y de ejecución habilitables en los municipios. Eso es lo que tendría que agregar. Gracias, Ana Milena. Bueno, ahí están 2 reflexiones de 2 organizaciones que tienen en sus estrategias el tema de fortalecimiento de los gobiernos locales. Ahora pasamos al bloque de conversación. Ya les dijimos que tenemos 3 preguntas sobre las cuales vamos a trabajar. Ligia va a moderar el primer bloque, la primera pregunta, y luego Ana Milena entra con las demás. Y lo que queremos es escucharlos a ustedes. Así que entrego la palabra a Ligia y luego a Ana Milena. Gracias, Margaret. Bueno, solo recordándoles que no hay respuestas únicas, tampoco fáciles, que nuestra intención aquí es construir juntos. Dale. Entonces, la primera pregunta es: ¿las empresas, institutos y fundaciones están llamadas a contribuir en el fortalecimiento de los gobiernos locales?
por qué y para qué. Pienso que principalmente las empresas con presencia territorial necesariamente esas han que tener relaciones con la gestión pública local. No hay cómo escapar. Entonces, ¿cómo se operan estas relaciones? ¿Qué puede agregar la empresa con sus conocimientos? A lo mejor la empresa puede anticiparse y proponer proactivamente una dinámica, una relación que establece los roles y las expectativas. Podría ser una manera de evitar riesgos y acciones puntuales. ¿Qué piensan ustedes? Entonces tenemos casi 90 personas en la plataforma. Quienes quieran contribuir, sí, muchas, quienes quieran contarnos desde la perspectiva de sus organizaciones por qué y para qué relacionarse con gobiernos locales y fortalecer la institucionalidad local, pueden, ustedes tienen el control de su micrófono y de su cámara, pero para organizar el uso de la palabra y que nos hablen de a uno, quienes quieran participar nos van escribiendo por el chat yo, y ahí les vamos dando el uso de la palabra para que abran su micrófono y si quieren también sus cámaras. Entonces, quienes quieran, aquí los escuchamos. También pueden usar el chat para escribir si quieren sus comentarios, pero nosotros somos muy conscientes de que todo este grupo tiene muchas reflexiones y muchas experiencias, por eso están aquí. Así que queremos oírlos para que se produzca un diálogo y una conversación. A ver, ¿quién se anima a contarnos desde las organizaciones aquí que nos acompañan? Francisco. Vamos. Francisco. Puedes abrir tu micrófono y tu cámara si quieres, Francisco. Muy buenos días con todos. Veamos si es que logra hacer funcionar mi cámara. Bueno, mi nombre es Francisco Arcos. Yo trabajo en Fundación CRISFE y estoy trabajando específicamente en un territorio de interés de la fundación que se llama Río Negro. Bueno, para mí el tema de trabajar con los gobiernos locales es indispensable desde la perspectiva de que los gobiernos locales son los que deben dar las directrices para nosotros anclarnos a esas directrices, porque hay que entender que nosotros somos agentes externos. Entonces, a la final, nosotros sí nos debemos a la visión que ellos tienen de desarrollo del territorio. Y de hecho, el rato en que nosotros tratamos de imponer una visión diferente es cuando empezamos a tener problemas de ejecución. Y en ese sentido, lo importante es efectivamente trabajar conjuntamente para ver cómo llegamos a una visión conjunta de territorio. Ahora, es súper complejo en el sentido en que, bueno, al menos aquí, en base a la experiencia que tenemos, las dinámicas políticas son un poco las que direccionan esa visión de desarrollo. Y sobre eso es lo más complicado, porque además cuando tú tratas de trabajar en esquemas de fortalecimiento, tú estás anclados a la temporalidad de los gobiernos que tienen. O sea, en este caso en el Ecuador son 4 años que tenemos. Empezamos esquemas de fortalecimiento no solo con los gobiernos locales, sino con las organizaciones sociales. Y de repente se nos cambia todo y tenemos que renovar otra vez las cosas. Entonces yo creo que ahí el reto está en ver cómo trascendemos de esa temporalidad de los gobiernos para fortalecer una visión colectiva de desarrollo. Y creo que ese ha sido tal vez nuestro principal reto, cómo nosotros generamos esta visión. Y creo que a través de lo que estamos haciendo, digamos que somos relativamente nuevos en lo que estamos haciendo, pero lo que estamos haciendo es tratar de construir a través del tejido social y a través de las nuevas generaciones una visión compartida para que después de 5 o 10 años nosotros tengamos gente que de alguna forma tiene una visión parecida de desarrollo a la nuestra. Obviamente entendiendo que, y yo insisto, nosotros somos agentes externos a los territorios y debemos anclarnos a la visión que tienen de desarrollo los gobiernos. Hasta por un tema de recursos nosotros nunca vamos a tener la capacidad. Ahora, yo comparto mucho con lo que decían hace un rato, el tema de la capacidad técnica de los gobiernos locales es tal vez el mayor limitante, y sobre eso tal vez sí hay cómo empezar a construir. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería comentar en función de la experiencia que tenemos en Río Negro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Francisco. Gracias por compartirnos la experiencia de ustedes desde la Fundación CRISFE. Tenemos otras 3 personas, Ligia, que quieren participar. Irían en este orden. Vamos con Constanza, desde la Fundación Holcim
en Colombia. Luego vamos con Alejandro Campos y luego con Víctor Ayala. Entonces, puedes abrir tu micrófono y si quieres también tu cámara, Connie, y te escuchamos. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Constanza Zúñiga, yo soy la jefe de responsabilidad social de Holcim Colombia. Y la verdad, pues, esta pregunta, pues, para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque, digamos, desde la fundación de Holcim ha sido muy importante el relacionamiento, pues, con los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque una de las políticas de Holcim es, por ejemplo, no donaciones, sino apoyo a proyectos. Y esos proyectos salen muchas veces por parte de los gobiernos locales. Entonces, es un apoyo donde todos ponemos. Entonces, es muy importante ese relacionamiento y ese fortalecimiento en relación, pues, con estos gobiernos locales. Además, también ellos nos apoyan desde, hay unos comités de participación, se llaman CAPS, ¿no? De acción participativa. Y a través de estos, pues, las comunidades también nos comentan o nos comunican cuáles son las necesidades reales de las comunidades. Y a través de estos comités también nos proponen proyectos para apoyar. En estos comités también a veces participan los alcaldes municipales. Entonces, digamos que es muy importante esa buena relación que tenemos con las autoridades locales. Gracias, Constanza. Gracias por compartir la experiencia de ustedes. Quienes tengan interés en esta metodología que nos mencionaba Constanza de los CAPS, los Comités de Acción Participativa, está documentada en la publicación del Premio Transformadores, la última edición del premio, la experiencia de los CAPS de la Fundación Holcim Ecuador. Quienes tengan interés en consultarla, invitadísimos. Esta metodología de diálogo, de articulación y de movilización de varios actores, incluidos los gobiernos locales, los resultados que han logrado, que son realmente muy destacables. Quienes quieran pueden consultar esa experiencia. Gracias, Constanza, por traerla sobre la mesa. Seguiría en el uso de la palabra Alejandro Campos. Alejandro, puedes abrir tu micrófono, si quieres también tu cámara, y aquí te escuchamos. Paola, hola. Hola a todas y todos. Yo soy Alejandro Campos, docente de uno de los centros educativos de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, y desde mi papel dentro de la Fundación como educador, puedo responder con claridad que la importancia del por qué fortalecer los gobiernos locales radica en las múltiples necesidades de los contextos. Es tanto lo que hay para hacer que todo actor es insignificativo, todo actor tiene un reto inmenso, pero sobre todo actor es parte de esa transformación que se hace necesaria en los contextos. ¿Para qué? Básicamente, para aprovechar todo ese potencial desde mi experiencia que están en los niños, niñas y en los jóvenes, de transformar la comunidad, de enriquecer, de potencializar esas múltiples posibilidades que ellos a veces no ven y tienen, o que a veces no tienen y quieren ver. Ese es mi aporte, espero se encuentren muy bien. No es más. Gracias por esas reflexiones, Alejandro. Gracias por traernos esa visión al diálogo. Seguiría en este momento Víctor Ayala. Víctor, desde Guatemala, desde la Fundación Carlos Novela. Si quieres compartirnos tus reflexiones sobre el por qué y para qué trabajar y fortalecer gobiernos locales, Víctor. Muchas gracias, Paola. Felicitaciones por la iniciativa a todas y todos. Para mí es un gusto que nos puedan permitir dar las experiencias que tenemos desde cada país. Pues vean, en el caso nuestro, como Fundación Novela, que trabajamos en territorios de operación de Cementos Progreso, como ustedes saben, ha sido muy valioso el poder acompañar iniciativas desde los gobiernos municipales. El enfoque nuestro ha sido no con una visión de fortalecerlos nosotros como empresa y como fundación, sino que hacer alianzas con otras instancias de gobierno central,
por ejemplo, en el tema de fortalecimiento de la gestión municipal, enfocado mucho a agua y saneamiento, que es una de las brechas fuertes que hay a nivel nacional, o sea, falta de agua y el tema de todo el sistema de alcantarillados y drenajes, ¿verdad? Entonces, hay instancias de gobiernos del gobierno central que son los especialistas y sobre todo para enseñar a los gobiernos municipales a cómo gestionar los proyectos que deben de presentarse para poder ser costeados desde fondos de gobierno central. Eso por un lado. Por el otro, por ejemplo, ahorita, el año pasado, como ustedes saben, hubo elecciones en Guatemala, elecciones de presidencia y gobiernos municipales. Y por lo menos en nueve municipios que son aledaños al área de operación en una de las plantas donde nosotros como fundación acompañamos el fortalecimiento de la licencia social, en las 9 municipalidades cambiaron los 9 gobiernos, ¿verdad ustedes? Entonces hablamos de 9 grupos nuevos, ¿verdad? De funcionariado municipal. Muchos lamentablemente con poca o nula experiencia en la gestión municipal y en la gestión de planificación y relacionamiento con el gobierno central. Entonces, eso para este año ha sido un desafío muy grande. Entonces, ¿cómo hemos tenido una acción muy puntual en eso? Por ejemplo, en este momento hemos logrado tener la comunicación con los 9 gobiernos municipales para poder fortalecerlos en los planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial. Nosotros como Fundación y Cementos Progreso no somos especialistas en esa temática, pero hay un ente, el ente rector, que es la Secretaría de Planificación Estatal, que es la que tiene todo el background y la experiencia de muchos años, ¿verdad? Como ente rector para esos temas de planificación que amarran gobierno central y gobiernos municipales. Entonces, por ejemplo, lo que hemos logrado hacer hasta el momento es tener ese diálogo con estas instancias, sobre todo la CEGEPLAN, que es la Secretaría de Planificación, para poder tener una alianza estratégica y para que CEGEPLAN sea la que pueda dotar, desarrollar esas habilidades, destrezas y conocimientos en tema de planificación territorial hacia las 9 municipalidades. Entonces, por ejemplo, por decirles, ayer estuvimos en una comunidad que se llama Santo Domingo Xenacoj, ya firmando una carta de cooperación con la alcaldía municipal. Se presentó a la consultora de la Secretaría de Planificación y el gobierno municipal está abierto para recibir ese acompañamiento técnico. Claro, ¿cómo hacemos nosotros la alianza? Lamentablemente, las instancias de gobierno no tienen toda la capacidad para cubrir el territorio nacional. Entonces, y bueno, y eso implica una cantidad menor de funcionarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay coordinadores en planificación que tienen que ver 1 o 2 departamentos y si sumas los municipios, estamos hablando aproximadamente 10 o 15 municipios por departamento. Entonces, no tienen la capacidad humana para poder cubrir todas las municipalidades. En ese caso, la alianza se enmarca en que nosotros planificamos presupuestariamente el pago del consultor que es electo, monitoreado y se le da seguimiento técnico desde la Secretaría de Planificación para servirle de apoyo al gobierno municipal. Y nosotros acompañamos ese proceso. Tenemos un especialista interno en temas de planificación que no es el que capacita, sino que el que da seguimiento a los gobiernos municipales. Entonces lo vemos en el marco de alianzas estratégicas, no nosotros como impulsores de ese desarrollo de habilidades, sino que nosotros generamos las condiciones para que los técnicos que tienen la experiencia en el tema de planificación, por ejemplo, sean los que sumen valor a los gobiernos municipales. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, por compartirnos la experiencia. Ligia, tenemos 2 personas que quieren hacer una pregunta, que son José Efigenio Montaño y Leonardo Benavides. Entonces, José Efigenio, si quieres abrir tu micrófono, si quieres también tu cámara y planteas la pregunta, luego Leonardo y luego Didier, que son las 3 personas que siguen Ligia. Entonces, José Efigenio, si quieres plantear tu pregunta, que nos decías por el chat que tenías una pregunta. Bueno, muy buenos días, muy buenos días. Yo creo que allá en Brasil ya son, van a ser la 1 de la tarde. Muy buenos días, mi nombre es José Efigenio Montaño, de la Fundación Caicedo González Riopaila, Castilla. Y ahí me gustaría pues decirles que
Yo vivo en un corregimiento que se llama La Paila Valle, un corregimiento más o menos de 12.000 habitantes, único en Colombia, y que está ubicado, digo yo que al centro norte del Valle del Cauca. Bueno, considero que desde 1928, nuestro querido aportante Río Paila Castilla ha venido haciendo y colaborando con el tejido social, con el fortalecimiento del tejido social. Es muy importante, ¿por qué? Porque siempre se ha tenido en cuenta el ser, siempre Río Paila Castilla ha tenido como referente al ser humano y a su familia como tal. En 1965 llega a nuestro colegio Hernando Caicedo y lógicamente seguimos con esa trayectoria de seguir formando tejido social, de seguir acompañando a la familia, desde lo más básico hasta lo más relevante, como, por ejemplo, nos colaboraron mucho para que nosotros fuéramos profesionales, los hijos de los trabajadores, y era tan importante ver cómo mi padre, que es una persona que trabajó en el campo, era tan importante en ese entonces para los dueños de Río Paila, que nos dieron la oportunidad como familia de producirnos, hacernos profesional para mejorar nuestro tejido social. Entonces, cuando suceden todas estas situaciones, la efectividad que hacen nuestras empresas en cuanto al aporte de costos, capacitación, va a estar mucho mejor apalancada, va a estar mucho mejor sostenida. Y también, lógicamente, van a haber unos derechos los cuales van a estar inmersos en ese apalancamiento del cual yo les hablaba. A ver, aquí va mi pregunta. Río Paila Castilla, la Fundación Caicedo González, Colegio Hernando Caicedo, tiene lo de la sostenibilidad, lo del fortalecimiento para las comunidades sostenibles, pero entonces yo sí quisiera dejar como un interrogante. Mire, Río Paila siempre va a existir, bendito Dios Río Paila, bendito Dios nuestra empresa, Colegio Hernando Caicedo, bendito Dios, pero nosotros llegamos y aportamos a los gobiernos locales. Aquí hay una interrupción. Cuando se cambia el alcalde o se cambia la persona que va a seguir dirigiendo los destinos del municipio, hay como un corte allí. Entonces, lo que hemos hecho nosotros como institución, lo que hemos hecho como empresa, se ve allí como estancado, y tenemos, pues en el caso de la doctora Ana Milena y todo su grupo, y nosotros también, ¿qué tienen que hacer? Deben de coger muchas veces, parar y volver a dialogar, a pesar de que ya hay un proyecto enmarcado. Claro, se tiene que volver a reiniciar algunos procesos porque el mandatario de turno como que o no lo tiene claro o no lo quiere desarrollar, a sabiendas de que es para el beneficio, el bienestar de toda la comunidad, llámese grande, pequeño, bueno, de toda la comunidad. Entonces sí sería bueno que se dejara eso como por escrito, y que el gobierno que llegue, que no empiece a decir, bueno, digo que lo que pasa es que por aquí no me gusta, no, porque todo es totalmente legal y es con un solo objetivo, de mejorar y fortalecer el tejido social. Y para hacerlo correcto, no hay necesidad de pedir tantos permisos, darle tantas vueltas a las cosas. Muchas gracias, Dios les bendiga, no sé si fui claro, pero ese es mi sentir. Muchas gracias. Gracias, José Efigenio. Gracias por compartirnos tu reflexión sobre esa dificultad en el relacionamiento. Ligia, no sé si quieras hasta aquí comentar algo de este bloque, de las respuestas que hemos escuchado, y luego de tus comentarios hay otras dos intervenciones y ahí yo creo que ya podríamos pasar al siguiente bloque. Entonces, si quieres hasta aquí compartirnos, Ligia, unas reflexiones hasta ahora de lo que los participantes nos han comentado en este bloque. Sí, pienso que
algo que muchos comentaron es sobre la temporalidad, sobre el desafío de trascender los cambios políticos en la alcaldía. Y pienso que ustedes mismos contestaron que es fortalecer, cómo superar estos retos. Entonces, pienso que tenemos dos alternativas, que son fortalecer el tejido social, entonces trabajar las institucionalidades locales, las organizaciones locales, los consejos locales. Entonces, la cuestión de la multiplicidad de actores trabajando en conjunto y fortalecer la movilización social por políticas públicas de calidad independiente del alcalde y de los cambios, es algo muy importante para superar estos cambios, superar esta temporalidad, como ha dicho Francisco. Y pienso que también cuando trabajamos con el fortalecimiento de la gestión, de las capacidades institucionales, de los gobiernos locales, de las secretarías locales, el ideal es que trabajemos con los técnicos que permanecen. Entonces, hay personas, por lo menos en Brasil es así, cuando cambian los alcaldes, por ejemplo, hay algunos técnicos que quedan en la gestión. Entonces, cuando trabajamos con estos técnicos, hay un legado, legado es la misma palabra en portugués y español, ya no sé. Sí, pero, es la misma. Pero se queda el legado. Entonces, me parece eso, trabajar con múltiples actores, con la participación social y aún con los técnicos de la gestión pública local son alternativas para superar los retos de esta temporalidad y de los cambios en la gestión municipal. Gracias, Ligia, por esas reflexiones sobre lo que nos han comentado los participantes en este bloque. Todavía tenemos 2 bloques más de conversación, entonces no se preocupen los que nos han ido pidiendo el uso de la palabra. Vamos a ir con 2 intervenciones más, pasamos al siguiente bloque y luego abrimos nuevamente a sus participaciones, preguntas y comentarios. Leonardo Benavides, Ligia también había pedido el uso de la palabra para plantear una pregunta. Leonardo, si quieres abrir tu micrófono y tu cámara y luego iríamos contigo, Didier. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Leonardo. Leonardo Benavides, de Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social FEDES de Loja, Ecuador. Yo tenía un comentario, un aporte. Nosotros estamos ubicados en el sur del país, en la zona de, digamos, nuevo y creciente desarrollo minero industrial a gran escala en el Ecuador, una industria nueva en este país. Y la Fundación FEDES siempre ha trabajado en conjunto con la Universidad Técnica Particular de Loja. Y por eso crearon un par de instituciones, que es una escuela de capacitación para operación de maquinaria pesada y un centro de capacitación y desarrollo, que es el Centro CIMA, el cual yo dirijo. Nuestra experiencia que les quería comentar con gobiernos locales básicamente ha sido un poco aprovechar la llegada de esta industria, de la industria minera, para poder fortalecer con el apoyo de ellos las capacidades de gestión, las capacidades técnicas de los municipios y gobiernos locales, porque esa es una deficiencia que generalmente encontramos, la falta de capacidad técnica para poder presentar proyectos que sean susceptibles de financiamiento y, en fin, de realización, pero que estén acorde a las competencias de la Secretaría de Desarrollo, en este caso en nuestro país. Y lo que nos ha dado mejores resultados no es solo capacitación, sino más bien un tema de acompañamiento más sostenido para dejar esas capacidades en mandos medios y no solo en la gente que toma decisiones, porque ya hemos conversado acá que a veces las autoridades o la gente de libre remoción no son permanentes y de pronto esas capacidades o esas prácticas se pueden perder. Entonces nos hemos concentrado también en que se queden en los mandos medios y estas competencias puedan ser
digamos, más sostenidas en el tiempo. Además, estamos trabajando en algunos planes de ordenamiento territorial y uso y gestión del suelo en algunos cantones de la región sur del país. Esto, bueno, sale de un ordenamiento que exige el Estado para que los municipios también puedan puedan presentar sus proyectos para financiamiento. Y eso como una reflexión de lo que un poco estamos haciendo, como decía, remarcando el tema de que siempre es importante que las capacidades técnicas se queden en los gobiernos locales para que ellos puedan tener esa posibilidad de ordenamiento, de mejor uso de proyectos y de recursos. Y finalmente yo quería preguntarles si dentro de los miembros hay alguna fundación que haya tenido alguna o algún ente que haya tenido alguna experiencia de fortalecimiento de gobiernos locales o municipalidades a partir de la minería industrial. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Leonardo. Ligia, ¿quieres ahí comentar algo? Que vi que le respondías a Leonardo por el chat. Si quieres abrir tu micrófono. No, solo que trabajamos de forma muy similar. Cuando Leonardo comenta que trabajan sobre todo con los mandos medios, que son las personas que se quedan después de los cambios en la alcaldía, y ha dicho también que trabajan desde la perspectiva del ordenamiento territorial. Es algo que hacemos también, solo eso. Perfecto, gracias. Leonardo, gracias. Aquí tomamos nota de tu consulta y si dentro de los participantes que están aquí conectados hay alguna experiencia de fortalecimiento de gobiernos locales desde proyectos mineros e iniciativas de organizaciones que están en el campo de la minería, nos escriben y los ponemos en contacto, y si no, aquí tomamos nota de tu pregunta, Leonardo, y con gusto la extendemos a los miembros de la red. Muchas gracias, muy amables. A ti. Vamos, Ligia, con la última intervención en este bloque, que es Didier, y ahí ya pasamos al siguiente bloque. No se preocupen los que quieren hablar, que aquí los tenemos en la lista, y en los siguientes bloques les damos la palabra. Entonces, ahí te vemos y te escuchamos, Didier. Gracias, Paola. Buenos días, Didier Serna, de la Fundación Smurfy-Kappa Cartón de Colombia. A ver, quiero ser breve, centrarme en la pregunta, tal vez en otras preguntas pueda ampliar un poco más sobre otros temas, pero un poco sobre el por qué y para qué. El por qué, estoy muy de acuerdo en la intervención que hizo Ligia y Ana Milena, en el sentido en que, bueno, nosotros nos encontramos en Yumbo. Yumbo es la ciudad industrial de Colombia. Yumbo es una ciudad que tiene alrededor de 3.800 empresas registradas en Cámara de Comercio, entre grandes, pequeñas, medianas. Entonces comparto el tema de que en la medida que tengamos un gobierno fuerte, un gobierno fortalecido, el accionar de las empresas igualmente se va a ver reflejado de esa manera en términos de su tributación, la generación de empleo y sus programas de desarrollo comunitario. Y sobre el para qué, yo sí creo que la empresa privada, en el caso de nosotros, hemos venido articulando y legitimando todo un plan de desarrollo municipal que los nuevos gobiernos empezaron a elaborar en este marco que está arrancando el gobierno de ellos. Y primero empezamos a legitimar un plan de desarrollo municipal. Segundo, a promover la generación de una visión compartida de territorio, una visión compartida de municipio, de invitar a un gobierno local, tal vez a través de la empresa pública, de la empresa privada, perdón, que podría yo decir tenemos un poder de convocatoria con mayor credibilidad, un poco más amplio, de convocar otros actores y de invitarlos a ser parte de una visión colectiva muy ligada, vuelvo e insisto, a aportarle esos planes de desarrollo municipales, territoriales de las alcaldías, a legitimar ese trabajo que la primera autoridad de un municipio ha planteado y cómo nosotros podemos empezar a sumar esfuerzos y otros aliados hacia una visión compartida. Yo creo que aquí esto pasa también ¿para qué pasa? Para empezar a generar relaciones de confianza, de empezar otra vez a reforzar esas relaciones que desafortunadamente
A veces con el cambio de un gobierno, uno no sabe qué espera de ese nuevo gobierno. Uno en un gobierno espera y encuentra un gobierno receptivo, en otro encuentra un gobierno que frena las cosas. Entonces yo creo que todo esto lo que hace es el contribuir a fortalecer los gobiernos locales, lo que nos permite también es generar y fortalecer las relaciones de confianza, lo que nos permite también es empezar a generar estructuras sostenibles en el tiempo, ¿no? Que en la medida que hayan cambios de gobierno y en la medida que se generen en un territorio estructuras institucionales agrupadas, fortalecidas, yo creo que un gobierno entrante podrá valorar con mayor criterio eso y podrá dar continuidad a procesos sostenidos de esa manera, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Didier, por traernos esas reflexiones. ¿Quieres hasta aquí comentar algo para cerrar, Ligia? O si quieres pasamos al siguiente bloque. Si quieres hasta aquí hacer algún comentario para cerrar esta primera ronda de preguntas, de comentarios. No, Didier le planteó muy bien. Vamos a avanzar. Perfecto. Vamos entonces con los siguientes bloques. Aquí quedas con la moderación, Ana Milena. Bueno, creo que hasta aquí la conversación ya nos ha entregado muchos elementos sobre esas prácticas en el relacionamiento que van en función del fortalecimiento de los gobiernos locales. Hemos hablado de alianzas, hemos hablado de generación de capacidades técnicas, hemos hablado de generación de procesos de control social, hemos hablado de una práctica que va en función de construir confianza en el territorio, de legitimar los actores del territorio como prácticas que van en función no solamente del fortalecimiento de los gobiernos, sino del fortalecimiento en sí mismo de los territorios, como decía Margaret, como ecosistemas que nos llevan a avanzar hacia visiones compartidas de desarrollo. ¿Qué significan prácticas que no van en función del fortalecimiento de los gobiernos locales? Cuando yo escucho a todos los participantes, me encuentro con esa dificultad de poder decir qué es lo que no fortalece. Parece que hubiéramos avanzado en nuestros procesos y en nuestra mentalidad del desarrollo, que esas prácticas las dejamos atrás de alguna medida, lo que significa que eso es muy relevante y nos incentiva a continuar trabajando. ¿Qué no fortalece los gobiernos locales? Y aquí hablo desde la perspectiva de la Fundación. No fortalece un gobierno local la ausencia del diálogo y del diálogo desde la diferencia. Nosotros hablamos mucho de construir esas visiones compartidas, y construir esas visiones compartidas pasa por entender las diferencias. Somos una región, y hablo de América Latina, que es pluriétnica y multicultural. Por lo tanto, hay una dificultad en la construcción de esas visiones compartidas y un diálogo que no permita y que no incluya una práctica que no sea incluyente de todas esas visiones, porque no es una sola visión. Son varias visiones con las que tenemos que contar en los territorios. Entonces, a mi juicio, una práctica que no sea incluyente, es decir, una institucionalidad pública no incluyente no fortalece el territorio ni fortalece los gobiernos locales. Una práctica que se pare en un ejercicio de poder por encima de los derechos de los ciudadanos, venga ella de donde venga y del actor donde venga, no puede fortalecer la gobernabilidad del territorio y por supuesto la institucionalidad. Entonces, yo lo quisiera dejar allí para que encontráramos esas formas de relacionamiento y esas que contribuyen y no contribuyen, porque como les digo, cuando he estado escuchando el webinar y se están expresando las experiencias y las prácticas, todas tienen en común algo, y es que
ese para qué existe, ese para qué no nos vamos a devolver en ese para qué, porque estamos convencidos que es a través del fortalecimiento de la institucionalidad que podemos avanzar de manera incluyente y sostenida. Y entonces todavía tenemos prácticas que no fortalecen los gobiernos locales, es la pregunta que dejo ahí. Gracias, Ana Milena. Bueno, vamos a escucharlos entonces, quienes quieran intervenir y participar contándonos sobre esas prácticas que todavía hay en los territorios que no contribuyen al fortalecimiento de los gobiernos locales, de la institucionalidad local, o de las que sí contribuyen. Aquí nos piden la palabra y les vamos dando la palabra para que abran micrófonos y cámaras quienes quieran intervenir. No sé si tú, Víctor, que comentabas algo por el chat sobre una experiencia en Guatemala, quieras aquí aportar. Bueno, pues si me permiten, muchas gracias, Paola. Pues vean, uno de los enfoques que nosotros hemos tenido precisamente es la no sustitución de actores. Y en el marco de la no sustitución de actores es no quitarle la responsabilidad a los gobiernos locales y lógicamente a los gobiernos centrales. Más bien, el enfoque ha sido cómo lograr que tanto el gobierno local tenga se acople a alineamiento, por ejemplo, en temas de planificación a nivel nacional, que se pueda acoplar para poder impulsar el desarrollo sostenible en las comunidades. Y les digo, bueno, yo he estado escribiendo en el chat porque tratando de sumar valor a las participaciones de los otros colegas, y les soy muy sincero, definitivamente cuando hay cambios de gobierno hay que empezar de cero, ahí sí no hay vuelta de hoja. Pero la experiencia que nos ha tocado aquí es que, por ejemplo, empezar de cero implicó desde el gobierno central con la CEGEPLAN, que cambió totalmente todo el andamiaje de personal, y de igual forma en los gobiernos locales. Pero como teníamos una carta de entendimiento que venía desde del año pasado, pero sí sabíamos que las cartas de entendimiento pueden trascender en los años con la misma autoridad local. Si se da el cambio, hay que empezar de cero. No podemos venir y decir lo que firmamos anteriormente debe de prevalecer ya en este nuevo gobierno, porque ustedes saben que a los políticos jamás les gusta que se les impongan ideas ni modelos. Entonces, lamentablemente, eso atraviesa por el tema de un relacionamiento genuino, que lo que se está impulsando no es que sea bueno para la fundación o para la empresa, ¿verdad ustedes? Sino que es bueno para el desarrollo sostenible de las comunidades y los territorios. Ese relacionamiento genuino atraviesa por los principios de honestidad, lógicamente, de decir la verdad, aunque a veces duela, porque toca. Pero de igual forma, les digo, tanto los políticos como los vecinos, los comunitarios y máxime, en el caso nuestro que trabajamos en un área que el 95% es población indígena cachiquel, de acuerdo a la cosmovisión maya, la gente tiene esa alta sensibilidad de darse cuenta cuando uno está mintiendo, ¿verdad ustedes? Entonces, por eso, inclusive a lo interno se tiene una política de relacionamiento genuino para tener una buena actuación de relacionamiento de los funcionarios, tanto de empresa como de fundación. Entonces, la buena práctica en este sentido, les digo, ha sido retomar el diálogo desde cero, y por lo menos en lo que estamos ahorita es ya incluimos gobernaciones departamentales, ¿verdad ustedes? Que es el jefe del gobierno a nivel de departamento. Y lo que les hemos compartido a ellos es que para nosotros la experiencia ha sido buena. Queremos seguirla apoyando en este nuevo año 2020, y que de las 9 municipalidades, si se sumaran las 9 alcaldes nuevos, ¿verdad ustedes? Que para nosotros sería genial, pero si alguien no se suma, no hay problema. O sea, trabajamos con los que se quieran sumar. Y ese es un principio que nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Porque no se está obligando, no estamos tratando de vender algo, ni mucho menos convencer, ¿verdad? Ustedes, yo creo que el tema del desarrollo sostenible no atraviesa por un principio de que yo tengo que convencer al otro, sino que lo que tengo que hacer es plasmar sobre la mesa la importancia y los beneficios que tiene a nivel de territorio el enfocarse en proyectos que sean sostenibles. Muchas gracias.
Gracias, Víctor. Gracias por traernos esas reflexiones a partir de las prácticas, las buenas prácticas de la Fundación Carlos Novela y la empresa Cementos Progreso en Guatemala. Si alguien más quiere contribuir con esta pregunta que nos planteaba Ana Milena sobre qué prácticas contribuyen y qué prácticas no contribuyen al fortalecimiento de gobiernos locales, nos dicen por el chat quienes quieran participar y les vamos dando el uso de la palabra. Si alguien más quiere contarnos prácticas de sus organizaciones o prácticas de otras organizaciones que ustedes identifiquen en el territorio. Aquí tomemos unos segundos para ver si alguien más quiere compartir. Pueden decirnos por el chat yo y les abrimos el micrófono. Gracias a ti, Víctor. Gracias por participar. Alrededor de este tema, a mí me parece que estamos, bueno, voy a hacer una pregunta adicional. Porque Víctor plantea unos principios de actuación que serían los principios sobre los cuales se debe construir ese relacionamiento. En función de esos principios de actuación, mi pregunta va más hacia las fundaciones o las empresas que están aquí. ¿Qué se ha debido transformar en la empresa para que ese relacionamiento sea una buena práctica? Víctor pone allí unos principios, pero esos principios han generado transformaciones al interior de la compañía en el sentido de que, evidentemente, la generación de capacidades de diálogo en función de poder generar un fortalecimiento de gobiernos locales, y de pronto me estoy avanzando un poco hacia la siguiente pregunta, implica también unas condiciones y unas posturas éticas frente a las prácticas. Entonces, hago esa pregunta. Gracias, Ana Milena. Queda entonces aquí la pregunta sobre la mesa para los participantes. Tenemos 84 personas quienes quieran participar y contarnos desde sus organizaciones esos principios o esas transformaciones que han tenido que hacer para ese buen relacionamiento con los gobiernos locales, para fortalecer la institucionalidad pública. Didier, ¿quieres participar en esta reflexión? Entonces, abrimos tu micrófono, Didier, y tu cámara, y aquí te escuchamos. Bueno, a ver, sí, yo coincido también con Víctor en el tema de esas formas de relacionamientos, pasan mucho por el tema de principios. Y respecto a esa pregunta de Ana Milena, concretamente, yo creo que un tema que nosotros hemos ido aprendiendo, modificando, entendiendo es esa forma de, ese tema de vernos como pares, ¿no? Al interior de entender que la empresa y la fundación somos unos aliados más y no somos el aliado más fuerte en el territorio, ni que nos vean así como el aliado más fuerte, de que aprendamos a empezarnos a vernos como pares, a vernos como unos verdaderos aliados, y que esos aliados tenemos unos roles, hasta dónde llegamos cada uno de nosotros con nuestra intervención, hasta dónde no llegamos, y cómo así vamos generando esas relaciones de confianza, porque ese es otro de los temas, Ana Milena, el tema de la confianza, ¿no? También empezar a aprender y asumir la confianza con el sector público, cuando por mucho tiempo he estado como tan alejada, tan desprestigiada. Las frases siempre han sido, no, es que trabajar con el sector público no, porque eso es demorado, ahí no, el tema de transparencia se pone en duda, entonces más vale trabajemos nosotros, hagamos las cosas nosotros, que nosotros las hacemos eficiente. Entonces yo creo que esos son algunos principios que se han ido modificando y que no se han dado solos, se han también dado con la intención de verdaderos gobiernos, porque hay que resaltar que han habido y hay actualmente, en el caso de nosotros, por ejemplo en Jumbo, tenemos un gobierno que abrió sus estructuras, que está vendiendo un gobierno de puertas abiertas, donde ha dado la posibilidad de que nosotros como empresa privada y como fundación
participemos, nos sentemos como pares, escuchemos a otros, y el lema de este nuevo gobierno local es construir sobre lo construido. Eso que nos ha permitido a nosotros llegar con nuestras propuestas de intervención que se enmarcan en un plan estratégico de la Fundación y que se ajustan a un plan de desarrollo territorial, y cómo hemos empezado a sumar a los diferentes ejes que hoy tiene ese programa de desarrollo municipal. Cómo hoy le estamos diciendo a una alcaldía, nosotros y otros aliados que tenemos alrededor, estamos sumando para que su plan logre cumplir sus metas. Hoy, por ejemplo, fruto de esto nos ha permitido llegar muchos aliados al territorio, porque han visto en la forma de trabajar, en las prácticas y en la forma de relacionamiento otra dinámica, una dinámica que si no es abierta por un gobierno local, pues lastimosamente vamos a seguir aislados los unos de los otros. Entonces yo creo que aquí Ana Milena, hemos aprendido muchas cosas al interior que tienen que ver con confianza, con transparencia y con vernos como pares con todos esos aliados. Muy bien. Principalmente el sector público. Gracias, Didier. Sobre lo que plantea, yo trato de, sobre lo que se plantea, poder ir avanzando en el diálogo. Nosotros somos fundaciones empresariales y aquí tenemos empresas. Ese relacionamiento con los gobiernos locales trasciende lo social. El relacionamiento de la empresa trasciende lo social y pasa por asuntos que son de carácter económico y ambiental, que conllevan intereses que se la tienen que jugar con los gobiernos locales. Por ejemplo, los impuestos locales. Por ejemplo, las regulaciones ambientales. Entonces, cuando estamos hablando de formas de relacionamiento y prácticas que fortalecen y no fortalecen, estamos ciertos que en ese relacionamiento y en ese fortalecimiento y en esta apuesta por ese fortalecimiento, nuestros intereses y nuestras prácticas como empresas o como fundaciones están en total coherencia en función de lograr lo que llamábamos anteriormente esa visión compartida del desarrollo, y que no únicamente estemos en función, y no sé si me lo explico muy bien, en función de lo social, sino que estemos en coherencia con todo ese ejercicio de sostenibilidad que implican prácticas de sostenibilidad en la empresa que involucran a los gobiernos locales. Las regulaciones ambientales están relacionadas con una negociación y un relacionamiento con el gobierno local. Los asuntos impositivos están en función de la relación con ese gobierno local. Somos coherentes en nuestras prácticas porque estamos diciendo que queremos que esos impuestos que nosotros pagamos sean más efectivos. Que queremos ser coherentes en función de que podamos avanzar en procesos de desarrollo, y en lo social se involucran todos los asuntos ambientales. Nuestras prácticas ambientales, cuando tenemos que entrar a negociar regulaciones con los gobiernos locales, también están en esa coherencia, es la pregunta que yo me hago. Y por eso pregunto si hemos tenido que generar transformaciones al interior para poder actuar en esa coherencia de ese principio de corresponsabilidad del que venimos hablando y que se evidencia en las prácticas, de las cuales tenemos aquí una batería infinita. Yo quisiera decir algo ahí, Ana Milena, si me permites. Sí, claro. Yo pensé que iba a salir en la conversación un tema que que yo lo escucho con cierta frecuencia, que es el tema de corrupción, ¿no? Y de cooptación y los límites que hay. Y muchas veces siento que un temor es o sea, aproximarse al gobierno. Cuando una vez me aproximo para la licencia social, otra vez me aproximo para una alianza, la otra vez me aproximo. O sea, cómo uno tiene distintos roles y esos roles son entendidos y esos roles varían en el tiempo, pero un cierto temor en que aproximarse a gobiernos que son conocidos como con prácticas corruptas o que tienen cuestionamientos hacia nuestro lado también, sí, ¿no? O aproximarse a gobiernos que uno tiene un temor a ser cooptado por él, o sea, que su poder es tan grande que puede llevar a la empresa a tomar unas decisiones vía cooptación, o que puede hacer transacciones, ¿no? De tú me das y yo te doy.
Yo creo que eso tiene mucho que ver con los principios que fueron anotados antes. Y también creo que eso es una prevención que yo la escucho, que extraño no escucharla aquí más explícitamente en la conversación, y que raya con el sentido de que construir institucionalidad es construir lo colectivo, es construir lo público, ¿sí? Y los intereses privados, cómo juegan ahí. Y yo creo que esa es una conversación muy pertinente que debemos tener, porque también creo que aquellos que han dado el paso también han encontrado formas de manejar estas circunstancias, y una de ellas es abrir los espacios, abrir a la participación, abrir a la diversidad, traer a otros al diálogo, y que el diálogo no sea solo entre la empresa y el alcalde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar el grupo, ya que pusiste esta pregunta, porque yo estoy absolutamente segura que aquí hay muchas experiencias y estamos en un espacio de confianza para conversarlas. Hay unas dificultades inmensas en ese diálogo. Incluso, Ligia, si quieres traer alguna experiencia del instituto, pues bienvenida. Tenemos un proyecto que se llama Apoyo a la Gestión Pública, que es un proyecto que trabaja la calificación de los técnicos de las secretarías municipales, y aún trabaja con la calificación, el apoyo a la construcción y el desarrollo de proyectos de ordenamiento territorial, de movilidad urbana, saneamiento. Y yo pienso que este proyecto es aún una estrategia de que la empresa se anticipe a la relación con la alcaldía. Entonces, anticiparse y proponer una dinámica de relación con roles específicos es algo que a lo mejor puede minimizar riesgos de conductas que no están alineadas con los principios éticos de la empresa. Y entonces, la experiencia desde el Instituto Votorantim es esa. Cuando yo propongo un proyecto, un trabajo con la gestión pública local, que no sé si es la palabra correcta, pero que disciplina, que establece los roles específicos de la actuación y de la relación entre la empresa y la gestión pública local, es algo que facilita el diálogo y que apalanca oportunidades de desarrollo y minimiza riesgos. Roles y principios minimizan riesgos. Gracias, Ligia. Queda aquí entonces la pregunta sobre la mesa, tanto la reflexión que ponía Ana Milena como Margaret, sobre esos principios, sobre qué ha tenido que transformarse dentro de sus organizaciones para poder relacionarse con gobiernos locales y fortalecer gobiernos locales. Si hay alguien más que quiera contribuir con alguna experiencia, con alguna reflexión, nos dicen por el chat, y si no, entramos al tercer y último bloque. Esperemos solo unos segundos por si alguien más quiere contribuir con alguna experiencia o alguna reflexión. Veo que no, Ana Milena. Entonces, si quieres, pasamos aquí, Ana Milena, al tercer y último bloque de conversación. También precisamente sobre ese punto que nos ponía Margaret sobre la mesa de prevenciones y dilemas, Ana Milena. Creo que hemos avanzado un poco en el tema de las prevenciones y los dilemas. En los territorios encontramos, y mucho más en nuestros países, encontramos mucha prevención de las institucionalidad pública frente a las empresas, y por supuesto que esto es recíproco de la empresa frente a la institucionalidad pública, donde decimos es que hay unos niveles altísimos de corrupción en América Latina, los recursos no llegan como deben llegar a la población, por lo tanto los territorios no son sostenibles, no hay respuesta evidente a las expectativas ciudadanas,
Y también frente a eso, ¿cuál es esa línea? Esa línea en el relacionamiento que nos podemos trabajar sobre principios y valores, pero esos principios y valores que son los que sanan los dilemas éticos que se nos presentan frente hasta dónde llega el poder de la empresa, hasta dónde llega el poder comunitario y hasta dónde llega el poder de la institucionalidad pública y sobre qué línea nos tenemos que guiar o sobre qué línea débil tenemos que trabajar para no afectar de manera sustancial los intereses del colectivo. Porque evidentemente los intereses empresariales son legítimos como son legítimos los intereses de las comunidades. Y tanto las comunidades como nosotros, desde el sector, bueno, no nosotros, el sector empresarial, pues tiene unas prevenciones porque lo vive sobre las prácticas en función de lo que significan esos procesos de la institucionalidad pública, ¿sí? ¿Cómo permea eso la relación? ¿Qué tanto influye esa percepción y esas prevenciones sobre esas relaciones? Y cómo no traspasar esa línea ética donde los intereses de unos se sobrepongan a los intereses de otros, que creo que es allí donde se encuentran los temas más críticos. Cómo yo, como empresa, desde mis propios intereses, busco en un trabajo conjunto con la administración pública, en ese fortalecimiento de la administración pública que se tiene que traducir en unas políticas, y esas políticas en unos programas y en unos proyectos a través de los cuales se hace efectiva la inversión. ¿Cómo esa inversión yo la puedo promover? ¿Estaría yo dispuesto a promover una inversión social que va en contra de mis propios intereses, pero que va en función de los intereses del colectivo? ¿O cómo yo logro como empresa, como lo decíamos anteriormente, a través de un diálogo estructurado e incluyente, concertar esos intereses? ¿Estoy dispuesta a hacerlo? Ahí les dejo la pregunta. Gracias, Ana Milena. Bueno, aquí nos quedan varios interrogantes que nos pone Ana Milena para este tercer y último bloque de conversación. ¿Qué obstáculos se han presentado para ustedes en ese relacionamiento con gobiernos locales? ¿Qué dilemas? ¿Cómo han manejado esa transposición de intereses que explicaba muy bien Ana Milena? Los intereses de la empresa, los intereses del gobierno local y el interés colectivo. ¿Cómo se manejan esos dilemas? ¿Cómo se tramitan esos obstáculos? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en este relacionamiento con gobiernos locales? Quienes quieran participar, contarnos o bien lo que han hecho, la experiencia que han tenido desde sus organizaciones o plantear alguna reflexión, nos indican por el chat o levantan la manita y abrimos sus micrófonos. Tomemos aquí entonces unos segundos para ver si alguien quiere contribuir con este bloque de conversación. Tenemos 80 personas en línea, creo que en este bloque ninguno quiere. Tenía 2 personas que en bloques anteriores habían pedido hacer uso de la palabra, que eran Juan Díaz y Ever Fernando Meneses. Juan y Ever, si todavía quieren plantear alguna duda, si tenga que ver con bloques anteriores o compartirnos su reflexión, son bienvenidos, pueden abrir su micrófono y con gusto los escuchamos. Juan y Ever, si quieren plantear la pregunta con la reflexión que tenían en el primer bloque, creo que ahí tenemos. Ahí te tenemos. Buenos días, Fernando Meneses de la Fundación Caicedo González. Mi reflexión era sobre la pregunta anterior, sobre las malas prácticas al interior del... Creo que se fue tu audio, Ever, si quieres reintentar, porque no te estamos escuchando, Ever. No te escuchamos, Ever. Vamos con Juan, mientras logramos solucionar el inconveniente del audio de Ever. Ahí te vemos, Juan. Juan, ¿nos querías plantear alguna reflexión frente a la pregunta
del por qué y para qué relacionarse con gobiernos locales y fortalecer capacidades locales. Así es, buenos días a todos y muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Juan Pablo Díaz, soy de la Fundación CEMEX Colombia, encargado de la gestión social en el departamento de Antioquia. En el primer bloque, efectivamente, venía pensando sobre posiblemente un asunto que en algún momento nos tocó repensarlo, y era cómo eso que pretendíamos con el gobierno local no se convirtiera en una mala práctica, claramente. Porque lo que terminamos descubriendo en algún momento era que ese fortalecimiento que estábamos haciendo con las instituciones del orden público en el territorio estaba apuntando a seguirlas fortaleciendo para que ellas continuaran con ese modelo asistencialista. Entonces nos tocó replantear la estrategia con el gobierno local para pensar desde ellos también teníamos que lograr que otros actores entraran en esa conversación, y donde la comunidad que estaba acostumbrada a estar sentada esperando los auxilios del gobierno y también posiblemente las ayudas, los programas del sector privado, entendieran de que esas comunidades eran actores fundamentales en la participación y en la construcción de estos proyectos de desarrollo social. Entonces, desde ahí, la estrategia con los gobiernos apuntó a que no solo era para la construcción de proyectos, para el planteamiento de los planes de desarrollo, para gestionar recursos a nivel nacional y a nivel departamental, sino que es fundamental de que esa estrategia también se permeara en las comunidades, que las comunidades participaran de esos diálogos, para que ellos se empoderaran, aportaran y lograran encaminar los proyectos de acuerdo a los intereses, motivaciones y necesidades de la comunidad. Pero lo más impresionante es que cuando logramos vincular a la comunidad también en estos proyectos, descubrimos que cuando hay cambio de gobierno, pues el gobierno que entró, le gustaban o no los proyectos, pues eso era complejo de definirlo, porque es que terminaron siendo proyectos de sociedad. Es decir, fue la misma comunidad ya empoderada la que terminó diciéndole al gobierno de turno: mire, acá tenemos un proyecto que veníamos desarrollando con el gobierno anterior, que veníamos desarrollando con CEMEX en el territorio, y que queremos que haga parte de esta nueva propuesta de ustedes como gobierno local. Entonces los proyectos en ese sentido se le dan continuidad porque las instituciones están empoderadas. Entonces, desafortunadamente en Colombia, en algunos países de Latinoamérica, todavía la metodología de la gestión pública, el modelo de gestión pública es muy asistencialista. Esto lo hemos transformado desde el sector privado desde hace mucho rato, pero desafortunadamente desde los gobiernos todavía llegan las ayudas sin la participación de las comunidades. Entonces, este ejercicio apuntó a esto, ha sido un ejercicio en el que hemos avanzado, hemos logrado avanzar con una participación de la comunidad de manera muy interesante, y esto también nos ha ayudado entonces a desarrollar nuestros programas de negocio responsable. Sin embargo, frente a esta pregunta de que cuáles son las prevenciones y dilemas que permean nuestras relaciones y prácticas con los gobiernos locales, yo creo que ahorita estamos trabajando muy fuerte, porque lo que ha hecho falta en Colombia particularmente es una discusión técnica sobre los proyectos, especialmente los proyectos de minería y otros proyectos relacionados con el tema de infraestructura, con las inversiones extranjeras. Yo lo que creo que desde el sector privado tenemos que seguir trabajando con estos gobiernos para que desde el territorio, con las comunidades, estas discusiones que en muchas ocasiones son discusiones desde la desinformación, empiecen a generarse discusiones técnicas, discusiones reales, discusiones desde los verdaderos intereses, no solo de las empresas y de los gobiernos, sino también desde las comunidades, porque se está convirtiendo en un obstáculo para avanzar con las relaciones con nuestras comunidades y con nuestros gobiernos, porque están llegando de otro lado, ¿cierto? Otro tipo de organizaciones con desinformación o con información que no es real, o por lo menos no nos hemos sentado a discutir sobre el asunto, que estén ajustadas al territorio y a las necesidades de la comunidad. Muchísimas gracias. Abrazos. Muchas gracias, Juan.
Gracias, Juan Pablo, por traernos la experiencia de ustedes desde CEMEX Colombia. Tenemos dos intervenciones más, Ana Milena. Didier nos pide la palabra. Intentemos nuevamente con Ever y luego vendríamos con las reflexiones de esta sesión. Te escuchamos, Didier. Gracias, Paola. Ana Milena, yo quisiera centrarme más desde la fundación, ¿vale? Más que desde la empresa, quisiera hablar de esas prevenciones y dilemas desde la fundación. Y muy concretamente nos encontramos muchos temas que tienen que ver con la lentitud en los procesos, que desafortunadamente eso es un tema pues que se nos ha presentado, que a veces nos ha agobiado de tanta lentitud, de tanta burocracia, de encontrar, así como encontramos funcionarios muy diligentes, encontramos funcionarios muy todavía lentos en sus procesos. Pero bueno, yo quisiera centrarme en dos cosas. Uno, son los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo municipal, aún uno se da cuenta que van con propuestas muy asistencialistas, con propuestas donde los funcionarios se han quedado en cumplir la meta con el número de talleres, con el número de personas o con el número de X y kits entregados. Entonces, cuando empezamos a trabajar con ellos, a interactuar y a tratar de cambiar esas prácticas, es muy difícil. Es muy difícil porque vienen funcionarios ya muy sesgados con una forma de trabajar facilista, de la meta del producto fácil de llenar y de cumplir, que cuando entramos a proponerle, como es el trabajo pues desde las fundaciones, nosotros son procesos más de desarrollo, procesos más de fases, de etapas continuadas que verdaderamente generen capacidades en la gente. Ahí empezamos a encontrar los verdaderos dilemas, en cómo articular esas dos visiones de desarrollo y cómo llegar a acuerdos para realmente aportar a unos planes de la mejor manera y no quedarse en entregar una máquina a una persona y ahí estuvo el proyecto. El tema de los discursos de participación, a veces los discursos de participación de las alcaldías, de los funcionarios públicos en su discurso, eso es una belleza. Mejor dicho, aquí participa todo el mundo, este es un gobierno de puertas abiertas, eso es una maravilla, pero cuando entra realmente a tratar de permear esos espacios, a tratar de involucrarte, uno encuentra estructuras de participación muy cerradas que en la realidad no dejan verdaderamente hacer un ejercicio ciudadano de involucramiento efectivo y que llegas hasta cierto punto y ahí te cierran un escenario de esos, ¿sí? Miren hoy, por ejemplo, nosotros un ejercicio que estamos haciendo en Jumbo de fortalecimiento institucional, en alianza con la Fundación Corona, estamos realizando un programa de fortalecimiento a la alcaldía en su componente de gobierno abierto. Estamos apoyando y quedó inscrito en el plan de desarrollo, quedó como un indicador la construcción y la implementación de un programa de gobierno abierto. Pues de un verdadero programa de gobierno abierto, ¿no? Porque hoy uno le pregunta a la alcaldía si ustedes tienen indicadores de gobierno abierto. Sí, todos tienen indicadores y es una maravilla y está cumpliendo, pero realmente cuando vamos a ver es muy poco. Entonces hoy estamos tratando de apoyar a la alcaldía a formular su modelo de gobierno abierto que incluye un tema de participación y de transparencia y que está cogiendo como un triángulo virtuoso del involucramiento ciudadano, que es el de fortalecer liderazgos, que son las competencias organizacionales y transformacionales, generar procesos de incidencia, pero para que el triángulo no se nos quede mucho, está el tema de el gobierno abierto. Es cómo generamos una estructura verdaderamente donde el gobierno mire y esté dispuesto a ir hacia atrás con verdaderas políticas de participación. Pero aquí ya uno empieza a encontrarse nuevamente los dilemas, y es que ya empiezan a frenarte que hasta aquí el modelo, que hasta aquí el tema de transparencia, que hasta aquí el tema de participación. Entonces uno se encuentra con ciertos vicios que vienen de gobiernos atrás y que de alguna manera le plantean un dilema hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar con todas estas prácticas. Gracias. Muchas gracias, Didier. Gracias, Didier. Margaret, ¿querías hacer algún comentario? Sí, quería compartir con ustedes una reflexión que me sale de la escucha.
yo observo que muchas veces cuando uno dice, bueno, quiero fortalecer el gobierno local, quiero trabajar con el gobierno local, inmediatamente va y habla con el alcalde, con la autoridad máxima, y creo que ahí empieza parte de nuestras dificultades, porque y con eso quiero poner el punto que ustedes han puesto de abrir las conversaciones, porque parece que, y traer a otros a las conversaciones, porque mientras más abierta y más diversa más diverso y más abierto es el diálogo y la posibilidad de construir juntos, menores riesgos tenemos y mayores posibilidades tenemos, tanto de que las iniciativas tengan éxito y fortalezcan a muchos, como que tengan continuidad y nos exponemos menos a la voluntad o al capricho del gobernante de turno. Y además eso me lleva al punto del círculo virtuoso que hemos estado hablando, de generar realmente institucionalidad local, lo que significa fortalecer el gobierno y fortalecer la ciudadanía y las posibilidades de construir juntos. Un segundo punto que me sale mucho es cuando uno entra en este punto de trabajar con los gobiernos locales, sea por la vía de la incidencia, sea por la vía de las alianzas o el fortalecimiento, uno tiene que entender que las intervenciones tienen un carácter técnico, pero también político. Y político en un buen sentido, no estoy hablando de político partidista, y yo creo que a veces estamos poco preparados para incursionar en cosas que tengan un ámbito que se relacione con lo político, no con la política partidista, vuelvo y digo. Entonces, esas eran como unas reflexiones que me surgían de la conversación, pero hay un punto que siempre, cuando estuve más expuesta en los proyectos y estaba más del lado de las fundaciones, siempre me preguntaba es por nuestra capacidad de persistir en esos procesos con una visión estratégica, ¿no? Ustedes permanecemos mucho tiempo en esos territorios, no nos vamos a ir y nos interesa construir una institucionalidad en esos territorios, pero en ocasiones los obstáculos hacen con que desfallezcamos muy pronto y no repensemos las estrategias para renovar las formas de intervención y poder persistir en aquellos resultados que podrían generar una transformación a largo plazo. Solo pensando en voz alta, quería compartir con ustedes esos puntos. Gracias, Margaret. Y aprovechando tus reflexiones, entremos entonces en este bloque final, que ya estamos sobre la hora de cierre, para escuchar a Ligia y Ana Milena, que moderaron y facilitaron esta conversación, unas reflexiones finales sobre los temas que abordamos hoy y lo que escuchamos de los participantes y las experiencias de las empresas y fundaciones que participaron hoy en este diálogo, Ana Milena y Ligia. Ligia, no nos peleemos al inicio. Sí. Ahora empieza por la A de verdad. A ver, no, la verdad, yo sí estoy muy emocionada de escuchar todas estas experiencias, de ver cómo esta inversión social ya toma un camino mucho más fuerte, mucho más estructurado, de ver todo el avance de las prácticas que tenemos en la red en función de esta apuesta que tenemos. Me parece de verdad muy interesante y gracias por compartirlo. Yo solamente quiero dejar unas, no sé si serán reflexiones o algo, unos puntos que nos llaman la atención. En primer lugar, todos hemos puesto encima de la mesa la dificultad del tránsito de gobiernos. Y ese tránsito de gobiernos obedece también a unos intereses de carácter de política. Y la política pasa también por unas ideología de lo que debe ser el Estado y la función del Estado. Eso es innegable. Y eso es una realidad que tenemos y una realidad con la cual tendremos que trabajar de manera permanente. ¿Cómo logramos la trascendencia de las iniciativas o políticas? Creo que todos o la mayoría lo han dicho, y es que no podemos pretender fortalecer una institucionalidad pública local sin generar capacidades de ciudadanía en los territorios, porque finalmente esos gobiernos locales, esa institucionalidad local, somos nosotros los que la ponemos ahí, somos nosotros los que elegimos.
Entonces, no podrá ser sostenible un proceso si el proceso no conlleva un fortalecimiento profundo de la ciudadanía y de la conciencia de la democracia. Y Didier pone un tema que a mí me parece muy interesante y es el de la política social. Nosotros, pues, por supuesto que es al Estado al que le corresponde la asistencia del más vulnerable, pero lo que sí observamos en nuestras políticas sociales es que son políticas que no conllevan a políticas de desarrollo. Son políticas sociales que, como lo decía Didier, permanecen en la asistencia. Entonces, hay un ámbito de actuación gigantesco en la incidencia de la política para poder que esa asistencia sea acompañada de procesos de desarrollo en el marco de las políticas. Porque en la medida que esa política pública social continúe siendo eminentemente asistencial, por todos los esfuerzos que hagamos en el fortalecimiento técnico de la institucionalidad local, creo que difícilmente podemos avanzar. Y pareciera también, cuando surge el tema de los dilemas, que no es suficiente que en ese proceso de fortalecimiento que pretendemos hacer con la institucionalidad local, lo técnico es lo único. Aquí pasa por una postura también de la ética pública, y es cómo logramos funcionarios públicos que no solamente sean excelentes técnicos y manejen la dinámica técnica del territorio, sino que también sean técnicos que tengan esas condiciones y esas capacidades de desarrollo de ética pública, que es la que debe soportar los procesos de las políticas. Entonces, yo quisiera dejarlo ahí porque sigue Ligia. Yo suscribo las palabras de Ana Milena como si fueran las mías, porque estoy muy, muy contenta y feliz con nuestras conversaciones. Y a mí, bueno, yo pienso que no hay cómo trabajar con el fortalecimiento de los gobiernos locales sin trabajar con el fortalecimiento de la participación ciudadana, el fortalecimiento de la cultura democrática, que es algo que es un tanto débil en Latinoamérica y que tenemos que resgatar. Y me acordé mucho de un tema que yo estudié en mi maestría, que es la teoría del valor público, que es el hecho de que a los ciudadanos es que les toca definir el propósito valioso de las políticas públicas. Entonces, la definición de la agenda estratégica, de las prioridades de los gobiernos, quien las tiene que definir y plantear son los ciudadanos. Entonces, ¿cómo fortalecer las capacidades institucionales, la organización, el tejido social para que los ciudadanos puedan ejercer su efectivo control social y ejercer su ciudadanía al mismo tiempo en que nosotros, las empresas, trabajamos con lo que tenemos de mejor, que es nuestra capacidad de gestión, apoyando los gestores públicos locales a entregar a los ciudadanos políticas públicas de calidad. Entonces, fortalecer los ejes de este ciclo virtuoso, trabajando sobre todo con la participación ciudadana y el fortalecimiento de la cultura democrática es un camino a perseguir. Muchas gracias, Ligia, por esas reflexiones finales. Gracias a ti también, Ana Milena. Gracias a ambas por hacer parte de este grupo impulsor de trabajo en gobiernos locales, por estar pensando y reflexionando desde el interior de la red sobre este tema tan importante que, como lo comentó Margaret al inicio, está en el corazón de nuestra propuesta de promoción de comunidades sostenibles, el fortalecimiento y el trabajo con los gobiernos locales. Entonces, dejarles la invitación en nombre del grupo, de la Fundación
Fundación Caicedo González Río Paila Castilla, del Instituto Votorantim, a que se sumen a este grupo de conversación, que trabajemos juntos sobre los temas que están aquí en ese relacionamiento con los gobiernos locales, sobre temas puntuales, aristas puntuales de este tema de fortalecimiento de capacidades de gobiernos locales que quisieran que pensemos y trabajáramos. Queda la invitación abierta para que se sumen al grupo y para que nos propongan temas de conversación alrededor del fortalecimiento y el trabajo con gobiernos locales. Y la invitación también a que nos acompañen como siempre en las siguientes conversaciones de la red. Vienen 2 webinars próximamente, aquí los ven en pantalla, seguramente están recibiendo la invitación para el webinar que vamos a tener el próximo 20 de agosto, la próxima semana, de hoy en 8 días a esta misma hora. Nos va a acompañar Néstor López del Instituto de Planeación Educativa de la UNESCO. Con Néstor vamos a estar analizando cómo ha sido la respuesta desde las políticas públicas educativas y desde los sistemas de educación en los distintos países de la región, cómo ha sido la respuesta a la emergencia sanitaria, económica y social que estamos atravesando en América Latina, cuáles son los desafíos puntuales que están teniendo en este momento las políticas y los sistemas educativos y cuál es el rol que le compete a las empresas y a las fundaciones en ese fortalecimiento de las políticas y los sistemas educativos. Entonces, muy invitados a esa conversación. Ustedes ya deben estar recibiendo el flyer para que se inscriban y nos acompañen dentro de 8 días y van a empezar también a partir de hoy a recibir la invitación a otro webinar que vamos a tener el 25 de agosto, es un martes, sobre primera infancia. Vamos a estar conversando con el director del Programa de Educación de Diálogo Interamericano sobre cuál es el panorama de cumplimiento de la Agenda Regional de Primera Infancia en América Latina, cuáles son esos avances que se han dado, cuáles son los obstáculos que está teniendo el cumplimiento de esa agenda y cómo pueden contribuir empresas y fundaciones en esa protección y en el bienestar de los niños y niñas de la región. Entonces, muy invitados a sumarse a estos 2 webinars que vienen, a que nos acompañen en la conversación y, por supuesto, a que hagan parte del grupo que está pensando este tema de gobiernos locales. Quienes quieran participar y sumarse a este grupo, por favor nos escriben. Ahí Margaret dejó mi correo, nos pueden escribir a Margaret o a mí y sumarse al grupo o proponernos temas que quieran que conversemos. Muy invitados a sugerirnos nuevos temas de conversación. Entonces, nuevamente, mil gracias. Ligia, Ana Milena, gracias por estar con nosotros, por compartirnos la experiencia de sus organizaciones, por propiciar esta reflexión. Gracias a todos los que nos acompañaron. Tenemos aquí todavía 76 personas que siguen conectadas y participando. Y Margaret, si quieres plantear una reflexión final antes de cerrar la sesión, aquí te escuchamos. No, creo que ya las reflexiones están sobre la mesa. Vamos a tratar de recoger un poco lo que fue dicho en un documento y pensar nuevos pasos, así que animarlos a que nos propongan nuevas conversaciones sobre ese tema para seguir profundizando. Agradezco mucho a Ligia y a Ana Milena y a todos los que nos acompañaron en la conversa. Un buen día para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenos días. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos. Chao, Didier. Chao, Juan. Gracias por participar.